En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa que dio el ministro de Justicia, Iván Lima, donde mencionó que los magistrados que hoy están en los diversos juzgados pueden volver a postular y que todos los magistrados que van a ingresar debe ser aprobado por 2/3 de acuerdo a la Constitución. Iván Lima también culpó a los legisladores que hasta el día de hoy no hayan convocado elecciones judiciales. Iván Lima rechazó también las denuncias penales contra los magistrados. Iván Lima dice que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. En esa parte, Iván Lima, lógicamente, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra, pero no de autoprorrogados, pues. Él no habló nada de eso. Él dice que tiene la última palabra, pero no tiene la última palabra aquellos magistrados que ya han fenecido su función, que ya no son nada. O sea, ellos no pueden decir que es la última palabra para beneficiarse ellos mismos. Ahí están mal. Y eso no ha tocado nada Iván Lima. Entonces hoy llama a respetar la Constitución cuando ellos mismos no están respetando la Constitución. Hoy vamos a escuchar pasajes pues de esta conferencia de prensa que dio el ministro de Justicia. El objetivo del día de hoy ha sido defender y rechazar las denuncias penales contra estos magistrados autoprorrogados. Objetivos fundamentales: dejar establecida la posición del gobierno sobre las elecciones judiciales, entender el mandato de nuestra Constitución sobre el rol del Tribunal Constitucional y las sentencias que emite, y fijar una posición oficial sobre el vacío institucional que algunas ex autoridades y personas que tienen la intención de realizar incidencias sobre estos motivos, sobre estos temas que les propongo, de alguna manera están desinformando a la población. Voy a comenzar con esta primera parte de nuestra conferencia de prensa. La elección judicial en Bolivia es un mandato de la Constitución Política del Estado. Podemos estar de acuerdo o no, pero la Constitución nos señala que la única manera en la que puedan ser sustituidos los 26 magistrados y consejeros es con la preselección por 2/3 de votos de la Asamblea Legislativa y el voto del pueblo boliviano. Este es el principio. Y como gobierno lo hemos sostenido permanentemente. No vamos a emitir un decreto, no hemos emitido el decreto. No puede haber ni leyes cortas ni otra modalidad que represente una vulneración de nuestra Constitución. La Constitución se la respeta y el gobierno ha jurado respetarla en todo momento. Si me permite, señalar las razones por las cuales no se han realizado las elecciones judiciales hasta la fecha. Vean ustedes, el mes de marzo de 2023, se inicia este camino tortuoso para la situación en la que nos encontramos en este momento. Y este camino marca un problema de fondo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional no quiere respetar la Constitución y a través de sus comisiones mixtas de Constitución, de Justicia Plural, permanentemente ha estado emitiendo reglamentos y determinaciones que son contrarios a la Constitución. Y quien actúa contra la Constitución definitivamente no puede esperar que sus decisiones queden en carácter definitivo. Va a haber una institucionalidad pública que va a hacer respetar la Constitución. Les decía y me refería a este primer reglamento. Este primer reglamento tiene una característica que vulnera la libertad de expresión, que vulnera el derecho a ser elegido de las diferentes autoridades que actualmente conforman la justicia boliviana en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de la Magistratura y el Agroambiental. ¿Por qué decimos que viola la libertad de expresión y por qué lo ha expresado en ese sentido la declaración, el amparo constitucional presentado en el BENI, que es el primer hito? Porque una de las causales para excluir a los candidatos era que los candidatos a estas altas investiduras hubieran emitido una opinión política, que hubieran hablado con ustedes, con los medios de comunicación y hubieran emitido un criterio político. Ven ustedes que eso es claramente inconstitucional. Todos los bolivianos tenemos derecho de hablar con los medios de comunicación, de expresar, de comunicar.
de reflejar nuestras ideas, yo no esperaría que quienes van a ser magistrados y consejeros lo hagan habitualmente, que el país conozca lo que opinan sobre diferentes temáticas de la justicia, de los derechos humanos y del debido proceso. No es causal para excluir a uno de los abogados que tiene el país el haber hablado con la prensa. Eso no es admisible. Pero tampoco es admisible que no se respete la Constitución. La Constitución garantiza la libertad de expresión y además señala con expresa y meridiana claridad que quien es en este momento, voy a poner ejemplos concretos, magistrado en el Tribunal Supremo, puede ser candidato al Tribunal Constitucional, al Consejo o al Agroambiental, pero nunca más en su vida va a poder volver al Tribunal Supremo de Justicia. Quien es magistrado el día de hoy en el Tribunal Constitucional no puede volver al Tribunal Constitucional, pero puede postular para otro cargo, para otro de las 3 altas cortes que tiene el país. Entonces, ahí se juega un principio jurídico constitucional de relevancia, la reelección en Bolivia. Y lo que hicieron en la Asamblea Legislativa es prohibir que los actuales 26 consejeros y magistrados puedan ir a la reelección, con lo cual abrieron la caja de Pandora que en este momento se está discutiendo en el país. La institución de la reelección entró en el debate jurídico. Ese es el tema de fondo. En marzo del 2023 se han tocado, por decisión de la Asamblea Legislativa, 2 elementos constitucionales que han sido declarados por una sentencia de amparo constitucional inaplicables en el país. No se le puede prohibir a los abogados que quieren llegar a las altas cortes a hablar con ustedes, a hablar con la prensa. Eso no está permitido. Se expulsó del ordenamiento jurídico esa determinación del reglamento y también se expulsó del ordenamiento jurídico que pueda prohibirse la posibilidad de un magistrado que está en un tribunal de ir a otro tribunal. Ese es el primer debate, marzo del 2023. Primera declaración, primera actuación de la justicia boliviana en una sala constitucional en el Beni que otorga la tutela y suspende la elección judicial. No es el gobierno nacional, no es el ejecutivo, es una persona que permanentemente señalan que ha trabajado en este ministerio. No la ha contratado el ministro de Justicia. Es una persona que ha trabajado con el ministro Coimbra en la gestión de Yanine Áñez y que si ha permanecido un tiempo cuando yo soy ministro de Justicia es porque nació su hijo. Y ustedes conocen que tenemos inamovilidad cuando nace un niño de 1 año. El tiempo que él se queda bajo mi persona como ministro de Justicia es un tiempo que yo tengo que respetar porque él había sido padre. El que ha presentado el amparo constitucional, por lo tanto, no es una persona que haya sido designada por el actual ministro de Justicia, sino por el ministro Coimbra. Pero eso es una anécdota y es una de las tantas mentiras que han estado refiriendo. Lo esencial es que en marzo se aprueba un reglamento con declaraciones inconstitucionales y el sistema, el Estado, la institucionalidad corrige ese elemento. Abril del 2023. ¿Qué pasa en abril del 2023? No el ministro de Justicia, no un diputado o un senador del movimiento al socialismo, el diputado Leonardo Ayala presenta contra el segundo reglamento una acción de inconstitucionalidad abstracta, demandando algo que también señala la Constitución y que se insiste en desconocer de parte de algunos diputados y senadores. Todo el proceso de preselección de magistrados y consejeros debe realizarse por 2/3 de votos. Y la Constitución lo dice con meridiana claridad. La preselección de consejeros, de magistrados, debe realizarse por 2/3 de votos. No hay ninguna ciencia en entender ese principio. Pero el primer reglamento lo desconocía. Y el segundo reglamento lo desconocía. Entonces, ¿quién es responsable de que la acción del diputado jefe de la bancada de Creemos, Leonardo Ayala, tenga éxito? El ministro de Justicia, el Tribunal Constitucional, la frase popular, ¿cómo le echa la culpa al empedrado? Ha sido acá la Asamblea Legislativa que ha insistido en aprobar un reglamento de preselección sin respetar los 2/3 de votos. Si ellos al principio, en marzo, respetaban la libertad de expresión, si luego respetaban los 2/3, no estaríamos en este problema. Son ellos los que insisten en aprobar un reglamento sin 2/3 de votos de aprobación y por eso
se emite una sentencia constitucional que deja sin efecto ese segundo reglamento y ordena que la Asamblea apruebe todo el proceso de preselección por 2/3 de votos. Nuevamente, insistimos desde la Cámara de Senadores, insiste la Cámara de Senadores en continuar este camino de vulneración a nuestra Constitución. ¿Y qué es lo que hace la Asamblea Legislativa? El famoso proyecto de ley número 144. En agosto del 2023, después de ya haber emitido nuestro Tribunal Constitucional la sentencia constitucional número 060, que dispone que la preselección sea por 2/3, se aprueba en el Senado por 2/3 un proyecto de ley, el proyecto de ley 144, en el cual nuevamente vuelven a incurrir en una serie de inconstitucionalidades manifiestas. Porque ahí, recuerden la fecha, agosto del 2023, ya los tiempos se estaban agotando y los vocales del Tribunal Electoral ya le decían a la Asamblea Legislativa que ya faltaba muy poco tiempo para llegar al 31 de diciembre. Y acortan plazos, y eliminan condiciones, y deciden que ya no va a haber examen, deciden que ya no va a haber entrevistas, y empiezan a plantearle al país inclusive posibilidades tan curiosas como sortear a los que van a ser magistrados o consejeros. Entran en una situación que no puede permitir un Estado de Derecho, que no puede permitirse en el ámbito de la Constitución. Y ese proyecto de ley 144, el diputado Jáuregui, Comisión de Constitución, lo remite en consulta al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Gobierno y al órgano judicial. ¿Por qué? Porque estaban planteando nuestros asambleístas que se cierren los tribunales de justicia, que no haya justicia para el pueblo boliviano, que todo el tiempo de este debate entre políticos, el país cierre las puertas de la administración de justicia. Y eso es inadmisible. No se puede suspender plazos en la justicia. Las familias que tienen que ver dónde viven, las parejas que se están divorciando, los hijos que tienen que resolver situaciones tan graves como la comisión de un delito, no pueden esperar los tiempos de los políticos. Es inadmisible que se cierren los tribunales. No pueden cerrarse los tribunales. Y esa es la consulta que hace Ricardo Torres como presidente del Tribunal Supremo. ¿Vamos a entregar la administración de justicia a nuestros subalternos? ¿Vamos a dejar que la justicia quede congelada, suspendida, que no haya justicia para el pueblo boliviano? Y el Tribunal Constitucional le responde en la Declaración Constitucional 49/2023 que eso es inadmisible. Eso no se puede dar en un Estado de Derecho, que no podemos congelar los plazos, que no podemos suspender los plazos y que la justicia debe continuar. Y ese momento, ese último momento que ya se da en diciembre del año pasado, nos marca un convencimiento a toda la clase política de que la única solución, la única salida a este problema es el diálogo genuino, el diálogo real, el respeto a la Constitución. Son 4 momentos en los cuales se vulnera la Constitución, se vulnera la libertad de expresión, se vulnera la posibilidad que tenemos los bolivianos de un Estado de Derecho constitucional. No son decisiones del ministro de Justicia, de las autoridades de Sucre, son decisiones que toman en la Asamblea Legislativa, son caprichos, son decisiones contrarias a la Constitución las que motivan a que la institucionalidad pública pueda tomar decisiones que corrijan la arbitrariedad. Ese es el estado de las cosas. El estado de las cosas no es que exista un sabotaje a las elecciones judiciales o se quiera impedir el trabajo de la Asamblea Legislativa. Lo que se quiere es el respeto a la Constitución. Si la Asamblea desde el 23 de abril, si la Asamblea desde el inicio de la gestión anterior hubiera actuado en consecuencia y el respeto a nuestra Constitución, ningún recurso hubiera progresado. Si no quisieran violar la libertad de expresión, si no quisieran regular materia que no es de su competencia, ninguna de las acciones que han llegado al Tribunal Constitucional hubieran tenido éxito. Si los diputados pensaran en el país y pensaran que no se puede interferir la labor de la justicia, que no se puede congelar la justicia, no tendríamos la situación que tenemos el día de hoy. Y ahora, nuevamente, a partir de la Declaración Constitucional 49/2023, no ha habido una reflexión, no ha habido un proceso de responderle al pueblo boliviano y lograr que la Constitución rija.
Lo que ha habido, y es lo que ustedes están informándole al país, es juicios penales, movilización en las calles de Sucre, respuestas que no tienen que ver con la Constitución y con un Estado de Derecho, respuestas que van en contra de lo que determina nuestra Constitución política del Estado. Y ahí quiero referirme al segundo elemento. ¿Qué es una sentencia constitucional? ¿Qué es el Tribunal Constitucional de Bolivia? Y acá yo de verdad lamento que los políticos bolivianos y ex autoridades y autoridades no hayan tenido el cuidado de revisar el artículo 203 de nuestra Constitución. Permítame leerlo. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Esto es lo que dice nuestra Constitución sobre lo que dice y habla el Tribunal Constitucional. Las decisiones son vinculantes, son de cumplimiento obligatorio, y contra una sentencia no cabe ningún recurso. Son la última palabra. Son la última palabra no solo en Bolivia, son la última palabra en el mundo. Todos los países tienen claro que quien, disculpen la analogía, quien apaga la luz en un estado es el Tribunal Constitucional. Es la última palabra. Las altas cortes, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, los modelos que no tienen Tribunal Constitucional, son los que pueden tener la capacidad de resolver los conflictos, no por la fuerza, no por la violencia, sino por las ideas que tiene el constituyente y la Constitución en un país. Y hay ejemplos claros de cómo la justicia en las altas cortes puede parar políticas públicas. En el caso argentino, el Tribunal Laboral, la máxima instancia, ha suspendido las medidas impuestas por Milei en Israel. En un proceso de conflicto bélico, el Tribunal Supremo de ese país, la Corte Suprema, ha suspendido la reforma que planteaba su primer ministro. Hay decisiones que marcan tendencia en este momento en el mundo que nos muestran que la labor de los jueces en un Estado constitucional resulta ser la última palabra. Y decir que la última palabra es la sentencia implica que ninguna otra acción puede llevarse adelante si no tenemos el respeto a la Constitución. Y como gobierno no vamos a entrar a hacer juicios de valor como lo están haciendo otras personas al Tribunal Constitucional o sus sentencias, porque no podemos hacerlo. Porque el 203 nos dice que estas decisiones y estas sentencias son vinculantes, de cumplimiento obligatorio, y no cabe recurso alguno contra ellas. Esto es lo que dice esta Constitución que hemos jurado respetar todos los bolivianos. Y cuando empiezan a generarse situaciones y posibilidades que se han planteado en todo momento en este tiempo que le han generado incertidumbre al país, es muy importante, es muy necesario que nosotros analicemos, y podemos ver el criterio anterior, algunos temas que me parece importante referirnos como gobierno nacional. Hay una declaración constitucional, la 60-2023, que ha declarado inconstitucional el reglamento y por conexitud la ley 1553. ¿Qué ha determinado esa sentencia constitucional? Permítame referir muy puntualmente ese tema. Que los bolivianos, si queremos elecciones judiciales y reforma judicial, dialoguemos, que hablemos. ¿Qué significa el criterio de los 2/3 en las palabras de la Constitución? Un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo que haga que no impongamos nuestras visiones, que no sea una elección judicial de acuerdo al oficialismo, de acuerdo a la oposición. La única manera que señala nuestra Constitución de lograr la reforma judicial y la elección de esas 26 altas autoridades y lograr vivir los valores de la Constitución es con un gran acuerdo nacional para la justicia. Ese es el mandato de la Constitución. Cuando la Constitución habla de 2/3, no está hablando de una utopía, no está hablando de una idea abstracta, está diciendo acuerden, negocien, conversen, hablen, decidan el mejor modelo para garantizar que esas personas que van a ocupar las altas cortes de Bolivia sean preseleccionadas entre los mejores abogados y decidan por 2/3. Mientras no exista ese convencimiento en la Asamblea Legislativa que la única manera de resolver este problema es con un gran acuerdo nacional, las elecciones judiciales van a dejar de ser un punto de encuentro para la reforma a ser un gran obstáculo para lo que tenemos que entender los bolivianos,
que va a cambiar nuestra realidad, una justicia nueva, una justicia en el marco de nuestra Constitución. Lamentablemente, en las dos elecciones anteriores de las cuales yo he sido candidato, no teníamos esas condiciones. Lo he dicho acá. Existía una sola persona que podía decidir por 2/3 de votos la manera en la que se escogían quiénes iban a ser candidatos para que el pueblo boliviano elija altas autoridades de la justicia. Y ustedes lo han vivido. 2 procesos con voto nulo, con voto y ciudadanos molestos para ir a elegir a sus altas autoridades de la justicia. Y este era el momento histórico, fundamental para que los 2/3 nos hagan volver a creer en la justicia, en la posibilidad de que tengamos tribunales y 26 autoridades idóneas, independientes, imparciales, que garanticen los valores de la justicia. Y eso es lo que no nos quiere dejar, no nos permite llegar a concretar la Asamblea Legislativa. Es necesario que la Asamblea Legislativa reflexione y vuelva a estos principios de la Constitución. No vamos a emitir decretos supremos, no vamos a ir nunca en contra de la Constitución. Como gobierno estamos comprometidos a que esta sentencia constitucional y el proceso de elección por 2/3 se dé lo más pronto posible. Resalto las palabras de Kerkes Mercado, el jefe de nuestra bancada, que ha propuesto ya un proyecto de ley. Resalto las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, que dice que lo mejor y lo más importante es que tengamos elecciones judiciales, que todos estamos de acuerdo con que haya elecciones judiciales. Resalto las palabras del presidente Arce, que ha señalado con precisión que necesitamos elecciones judiciales en el país y que las elecciones judiciales son el único camino posible para lograr que las autoridades de Sucre, las 26 altas autoridades, sean reemplazadas en nuestro país. Y muy puntualmente, permítame referirme a la Declaración Constitucional 49-2023 sobre el proyecto de ley 144. Esa declaración está amparada, aunque no nos guste, por la Constitución. ¿Y eso qué representa? Que en tanto no sean elegidos por preselección de 2/3 y voto popular, nadie puede ocupar esas 26 altas investiduras de la justicia boliviana. No porque sean personas afines a este gobierno, no porque creamos que tienen que quedarse y prorrogarse. Por mandato de la Constitución. La Constitución dice que esa sentencia constitucional, esa declaración 49-2023, es definitiva, causa Estado, tiene que ser respetada por todos y no admite ningún recurso ulterior. Hay una determinación de la máxima instancia de la justicia constitucional que ha señalado en la Declaración Constitucional 49 la obligación que tenemos todos los bolivianos de reencauzar nuestro camino constitucional. Preseleccionar, votar y que los reemplazantes de estas actuales autoridades vayan a ocupar estas funciones en Sucre. Declaración 1021-2023, del 29 de diciembre de 2023. De verdad, lo lamentamos que en un tema tan relevante como es la gobernación del departamento de Santa Cruz, tengamos un debate que se pretenda llevar a la vía penal. Eso no es un Estado de Derecho. Buscar que esa sentencia constitucional, que lo que hace es llevar a dar vida a la Constitución y al Estatuto Autonómico de Santa Cruz, sea penalizada, sea llevada al ámbito de la justicia penal, no va en la línea de la Constitución, en la línea que hemos jurado defender los bolivianos. No es admisible que cuando se solucionan los problemas en la justicia constitucional, pretendamos llevarlos a otros ámbitos, a otras instancias como son los del Ministerio Público u otros en esta materia. Y finalmente, el recurso de nulidad que ha admitido el tribunal en relación al receso legislativo en el Senado. Yo les debo precisar que en este caso, en este último caso, no existe una sentencia. Lo que se ha iniciado es un proceso. Senadores del movimiento al socialismo han presentado un recurso de nulidad porque no se estaba respetando nuestra Constitución. La Constitución habla de que debe haber 2 recesos en la Asamblea Legislativa. Y el reglamento dice que ese receso debe ser la segunda quincena de diciembre. Y esa posición que tienen los senadores que han llevado este recurso es contraria a la posición que tiene el presidente del Senado en este momento y un grupo de senadores que creen que debería haberse suspendido el receso. Esto, señores, es un tema que va a ser resuelto por el tribunal. Aún no ha sido resuelto. El derecho, especialmente el derecho constitucional, no es de quien grita más,
no es de quien tiene más likes en las redes sociales, ni el que tiene mayor apoyo en las calles. El derecho constitucional funciona con otras reglas, y el derecho constitucional nos dice que este recurso directo de nulidad lo va a resolver la Sala Plena del Tribunal Constitucional. Y nosotros como gobierno exhortamos al tribunal a que dicte una sentencia lo más pronto posible, y a la Asamblea que deje de llevarle problemas innecesarios a la justicia constitucional boliviana. El gobierno está interesado en que las manillas electrónicas salven vidas de mujeres, salven vidas de víctimas, que hagan que las cárceles no tengan el nivel de hacinamiento que tenemos. Somos los más interesados en promulgar una ley que le hemos llevado a la Asamblea. Y esta serie de incoherencias de nuestra Asamblea, este pelear con las instancias de la justicia permanentemente nos están llevando a demoras injustificables. Les he planteado el debate nacional en estos momentos, el debate que tiene que ver con las elecciones judiciales, con lo que pasa en Santa Cruz, o lo que está pasando con este recurso directo de nulidad. Y vuelvo al punto de fondo. No va a ser la voz del ministro de Justicia, es la voz del Tribunal Constitucional y del artículo 203, y de este tribunal que ha hablado el que tenga valor y el que rija nuestras relaciones jurídicas. Hay en este momento una posición y una situación que nos preocupa. Toda la movilización, todas las amenazas de juicio pretenden crear un vacío institucional que como gobierno no podemos permitir. Permítame señalarles con mucha precisión lo que dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Voy a ser muy preciso y solamente voy a citar 3 de las innumerables sentencias que nos hablan de la independencia de la justicia. Caso Reverón Trujillo contra Venezuela. La Corte Interamericana, al señalar qué es la independencia de la justicia, dice expresamente que los jueces y magistrados deben realizar sus labores, y cito textualmente, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo, y que no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en ningún proceso judicial. Reverón Trujillo contra Venezuela, dejen trabajar a los jueces. Quienes se lavan, quienes hablan, quienes dicen que creen en la independencia judicial deberían revisar lo que dice la Corte Interamericana sobre esta materia. Mirna Mark Chan contra Guatemala. ¿Qué dice la Corte Interamericana? El Estado, nosotros, el gobierno, deben facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso y la labor de la justicia. No es que tengamos o no tengamos que hacer algo, tenemos la obligación de dar todos los medios necesarios para que la justicia boliviana pueda hacer su trabajo libre de toda intromisión. Finalmente, en el caso reciente de Moguagua contra Surinam sobre masacres y otras graves violaciones de derechos humanos, la Corte Interamericana le ha instruido a todos los estados que le otorguen todas las garantías de seguridad adecuadas a empleados judiciales y todos los operadores de justicia. Esto no solo es para los magistrados, es para todas las familias, para todos los funcionarios que en esta semana han sido hostigados, amenazados y presionados para vulnerar la Constitución. La Constitución le da al Tribunal Constitucional, artículo 203, la última palabra. Y la manera de sustituir a esas autoridades es con una preselección de la Asamblea, que apruebe un reglamento y lleve adelante las elecciones judiciales. Y somos nosotros, como gobierno, como instrumento, que hemos pedido que ese reglamento sea corregido, que se adecue a la Constitución y que se hagan esas elecciones lo más pronto posible. Pero no vamos a permitir ningún coteo. No vamos a permitir que los intereses de una sola persona para ser reelegida puedan ir en contra de la Constitución. Si el Tribunal Constitucional ha hablado y el Tribunal ha dicho cuál es la interpretación correcta de esta Constitución, ningún interés personal de una sola persona o de algunas personas va a dejar sin efecto y vigencia esta Constitución. La Constitución se respeta. Y el gobierno lo que tiene que hacer no es tomar partido por ninguna de las partes en litigio. Una vez emitida una sentencia, lo único que tiene como obligación es evitar que exista un vacío institucional y lograr que el mandato constitucional sea vigente. Esta es nuestra posición. Toda la elección judicial se ha visto obstaculizada por caprichos,
por anomalías, por reglamentos y disposiciones contrarios a la Constitución. En la medida en que se corrija y se lleve adelante una preselección por 2/3, tenemos los bolivianos garantizado una renovación de la justicia, que irá a definirle el pueblo boliviano con su voto, en una oportunidad histórica, en la cual una sola persona no tiene el control de 2/3 de la Asamblea Legislativa. Esto es un momento de inflexión en Bolivia. Necesitamos que la Asamblea elabore un reglamento en un gran acuerdo nacional que permita que los casi 100.000 abogados de este país puedan con tranquilidad concursar, ser elegidos y que tengamos 26 altas autoridades lo más pronto posible. Ese es nuestro compromiso. No hay decreto, no hay leyes cortas, solo hay constitución. Finalmente, las sentencias emitidas por las actuales autoridades, no porque el ministro o el ejecutivo o alguien quiera respetarlas, se van a cumplir. Se van a cumplir por mandato de esta Constitución que hemos jurado defender. Artículo 203 de la Constitución. Ningún policía, ninguna otra autoridad, nadie está por encima del Tribunal Constitucional y sus sentencias. Y debo decir, y dar lectura al artículo 17 de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional, que dice claramente: el Tribunal Constitucional, las jueces y jueces y tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de sanción disciplinaria. Podrán imponer multas a autoridad o persona individual o colectiva que incumpla sus decisiones sin perjuicio de responsabilidades civiles y penales. Lo único que se va a hacer en el país es lograr el pleno respeto de la ley y de la Constitución. Hay en este momento la necesidad urgente de tener elecciones judiciales previa preselección. Y hay la necesidad de que toda la reglamentación sea conforme a la Constitución. Ese es el mandato y ese es el juramento de respeto a la Constitución que tenemos. Respeto a la institucionalidad. Dejar lo que están buscando intereses de una sola persona, de crear un vacío institucional. ¿Qué ha ocurrido con las movilizaciones en la ciudad de Sucre? ¿Quiénes han estado detrás de esas movilizaciones? Intereses personales de dos extremos de la política boliviana, de dos personas que han sido autoridades y que lo único que están pretendiendo definir en el país y en Santa Cruz es un interés personal. Interesa la justicia, interesa los casos de los cientos y miles de bolivianos que están en los tribunales. No les interesa. A ellos les interesa un único afán personal, individual, que no vamos a permitir que se consolide, porque acá lo único que manda es la Constitución. Yo aprecio y agradezco lo que está haciendo la justicia boliviana al haber elegido 46 vocales ordinarios y 13 vocales constitucionales. Aprecio que el Tribunal Constitucional esté emitiendo muchas resoluciones para resolver casos que estaban atrasados y demorados. Y hay que informarle al país que el Tribunal Constitucional tiene más de 8.000 causas pendientes. Y suspender, como quieren ellos, hasta que termine la elección judicial, le va a causar un grave daño a cientos de familias bolivianas. Y si seguíamos con esta lógica irracional, con esta lógica que solo piensa en ellos mismos, de parar la justicia, no solamente en las 26 altos cargos, sino en los tribunales departamentales. Los invito a ver lo que ha ocurrido en Santa Cruz, que se suspendió la inauguración del año judicial porque había 16 vocales en la cefalía. En Cochabamba faltan 14 vocales, aún no designados. Acá en La Paz 11. En el departamento de Potosí 12 vocales. Estábamos en vías de una desinstitucionalización, de un vacío, que lo único que quiere no es el bien de los bolivianos. Lo único que quiere es su interés personal. Y lo va a defender, lo va a argumentar en base a mentiras, en base a temas que no vamos a permitir como gobierno nacional. Nuestra posición es que se hagan elecciones judiciales lo más pronto posible en respeto a la Constitución. Y la vamos a defender. Vamos a hacer que la jurisprudencia y los mandatos de la Corte, cuando nos hablan de proteger a los jueces, cuando nos hablan de usar todos los medios necesarios para que la justicia impere en el país y que el Estado de Derecho esté frente a este vacío institucional, tengan la seguridad que lo vamos a hacer. Ese es nuestro compromiso y nuestro juramento de defensa de la Constitución. Muchísimas gracias. Por favor, ministro, buenas tardes. ¿Qué medidas o juntas legales se están evaluando, tomando en cuenta que la oposición cierra filas y rechaza la posibilidad de aprobar un nuevo proyecto de ley, tomando en cuenta las recomendaciones y observaciones del Tribunal Constitucional
que han sido conocidas el 12 de diciembre, y además a este cuadro se suma que la situación contra los magistrados podría empeorar. Por favor, gracias. El respeto a la Constitución y a la ley. La Constitución señala que el 203 manda que todas las sentencias tienen que ser cumplidas y el camino procesal está en el artículo 17 de la ley 254. Las sentencias tienen que cumplirse. No hay nadie que esté por encima de la Constitución y su intérprete, que es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, cualquier acción legal va a tener una respuesta en el marco del debido proceso y tendrá que dilucidarse en el ámbito de la justicia. Y cuando me habla de un trabajo en la Asamblea, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar este aspecto positivo que tiene nuestro gobierno. Llamo la atención que el proyecto alternativo para cumplir la Constitución lo ha presentado Jesús Mercado, como jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, y que nuestra institucionalidad pública, desde este ministerio y la Asamblea, van a trabajar en lograr los consensos necesarios y dialogar con todas las fuerzas políticas. Acá lo que se tiene es una situación de vacío institucional que han pretendido provocar, que no vamos a permitir, porque la Constitución se cuida, se respeta y el Tribunal ha dado una única salida. Hasta que no lleguen sus reemplazantes, ellos van a permanecer en el cargo y esa es la posición oficial que tenemos. Unitel, por favor. Buenas tardes, ministro. Estamos en vivo para Unitel, para todo el país. Un par de consultas de mi parte, ministro, por favor. Diputados de Creemos señalan que usted estaría detrás de la sentencia del Tribunal Constitucional para que Mario Aguilera asuma como gobernador. Y por otro lado, ministro, una sentencia constitucional está por encima de una ley departamental. Ministro, gracias. Es importante precisar que se trata de una acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento ha sido presentada por asambleístas del Movimiento al Socialismo, su jefe de bancada en ese momento, Raquel, ahora actualmente Di Ferrentería como jefe de la Asamblea Departamental en el Movimiento al Socialismo, y esa sentencia lo que ha hecho es que prevalezca la Constitución. Esa sentencia no tiene ninguna contradicción con la Ley 293, que entiendo es a la que usted se refiere, porque es una sentencia que se basa en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz votado por el pueblo cruceño. Nuestra posición en este caso es muy clara. A principios del año pasado declaraba, recuerdo las palabras, este es un tema de Santa Cruz, que deben resolver sus autoridades, su asamblea departamental, la justicia cruceña, en la cual el órgano ejecutivo no va a intervenir, y no ha intervenido. Desde el inicio de esta causa, que es principios del año 2023 hasta la conclusión, lo que se ha dado es una serie de acciones que asambleístas cruceños del Movimiento al Socialismo han presentado ante una sala constitucional de Santa Cruz, la cual ha otorgado tutela y ha ordenado que se emita una ley que regule la ausencia del gobernador Camacho. Esta situación nos lleva a que esa decisión y esa ley vayan en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual ha tomado varios meses y el mes de diciembre del año pasado ha emitido una sentencia constitucional. Esa sentencia, por mandato del artículo 203, tiene que ser cumplida por todas las autoridades. Cuando yo me refiero al 203 para un caso, no lo hago de forma parcial. Esto aplica para todos los casos. Lean el 203 todos. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno. Es lo que tiene que hacer la Asamblea Departamental de Santa Cruz, que es parte del proceso. El gobernador, el vicegobernador, los asambleístas, todos ellos están vinculados a esta Constitución, a la sentencia y al Estatuto Autonómico. Y lo que ha ocurrido, y es algo muy importante de precisar, no va a representar de ninguna manera un enfrentamiento entre asambleístas, gobierno, vicegobernador y autoridades del ámbito ejecutivo. Si alguien no está de acuerdo con la sentencia constitucional, tiene la vía del recurso de queja y de pedirle el cumplimiento a la Sala Constitucional de Santa Cruz que ha dictado esta sentencia. Porque acá no es quien grita más, acá no es quien moviliza más gente, ni siquiera quien puede convocar a mayor adhesión social. Una decisión constitucional la resuelve la Sala Constitucional de Santa Cruz, que ha dictado la sentencia de origen, y luego en revisión el Tribunal Constitucional. Pero esto no se puede soslayar. Solo la Constitución va a permitir una solución, y esa solución
claramente en el ámbito de la actual sentencia constitucional señala obligaciones para Aguilera y obligaciones para Sponko Matković. Irte a la vía penal, a una vía que no es la constitucional, nuevamente parece ser un camino desorientado y seguramente habrá que encauzar, habrá que llevarlo por la vía de la Constitución. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es una aplicación de la Constitución, del Estatuto y de la ley. Si usted revisa el recurso de complementación y enmienda, es el Tribunal Constitucional el que lo ha dicho. Yo estoy transmitiéndole información que el Tribunal Constitucional ha pronunciado en una sentencia constitucional y en una declaración de complementación y enmienda que se ha conocido recientemente. La situación es clara, no hay más interpretaciones posibles. Esa sentencia debe cumplirse por mandato de la Constitución, no por voluntad de ningún ministro ni ninguna autoridad del Ejecutivo. Buenas tardes, ministro. Omar Escobar, periodista del Gol. Ministro, una precisión. ¿Usted considera que los magistrados que han emitido este fallo de la autoprórroga pueden ser sujetos a un proceso, podrían ser procesados o ellos pueden estar tranquilos? Y una consulta más por mi parte. ¿Qué le responde al expresidente Carlos Milsa, que ha indicado que usted es un titiritero de los magistrados del TCP? Mire, le respondo a la pregunta con esta declaración. Constitución 203. Las decisiones y sentencias, llámese la 49/2023 que usted me consulta, del Tribunal Constitucional Plurinacional, esta decisión ha sido firmada, la que usted me ha consultado, por los 9 magistrados del Tribunal Constitucional, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. La palabra vinculante es una palabra jurídica que implica que esa decisión reata obligaciones de todo el Estado boliviano. No solamente del ministro de Justicia, de ustedes, periodistas o de los ciudadanos, también del fiscal general, del fiscal departamental y los fiscales de materia. Toda autoridad está vinculada y debe cumplir obligatoriamente la declaración constitucional. Contra esa decisión, la declaración 49, no cabe recurso ordinario ulterior alguno. No cabe proceso penal, no cabe proceso de juicio de responsabilidades, no cabe ninguna posibilidad de juzgamiento, porque quien tiene la última palabra conforme a esta Constitución es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Dicho esto, ello no significa que todas las personas puedan acudir y presentar denuncias, como ha ocurrido en los últimos días, o que exista en la Asamblea Legislativa senadores y diputados que quieran cambiar la ley, que quieran procesar a magistrados y consejeros. Eso no se puede impedir. Como saben ustedes, demandar, pedir, cualquiera. Lograr sentencias con carácter definitivo, vinculante y final, en muy pocos casos. Acá lo que existe es un grupo de personas, de ciudadanos que están llevando sus reclamos mal orientados, sin respetar la Constitución, pero el texto constitucional es claro. El artículo 203 es definitivo. Yo me voy a referir para terminar la ronda de consultas con mucha precisión y con una observación y con todo el respeto a los expresidentes. Dejemos de pensar en el interés propio, en el interés personal. Yo no le voy a contestar a ninguna autoridad, ya lo he dicho, cuando base sus criterios y opiniones en mentiras, en rumores y en temas que no tienen base ni fundamento constitucional ni jurídico. Lamento que los expresidentes estén en este afán de no decirle la verdad al pueblo boliviano. Si Carlos Mesa cree que hay que encontrar una solución para la justicia, que deje de interferir en los diálogos, que deje de bloquear los diálogos. Yo se lo puedo decir a la cara, que deje de mentirle al país, que deje de decir al país que este gobierno no es un gobierno de diálogo. Porque lo único que está logrando con esa actitud de bloqueo permanente es no encontrar una solución a la justicia. Él cuenta con senadores y diputados que tienen la llave para lograr que esta Constitución se respete. Y a diferencia de otros expresidentes, yo no revelo las conversaciones que tengo con diferentes autoridades, pero si me